Oye, David, antes mencionaste la palabra Bogleheads y de hecho la lleva el libro en el título, la guía Boglehead. Preguntan amigos de Value School si Bogle es Boglehead o es algo distinto. ¿Nos podrías explicar o aclarar estos términos? Bueno, un Boglehead es una persona, un inversor, que sigue las enseñanzas de John C. Bogle. John C. Bogle no se llama Boglehead, se llama John C. Bogle. Ujú. Y, y eso es lo que es un Boglehead. Pues un Muy bien. señor que ha leído a John C. Bogle, le gustan sus ideas de inversión, le parecen sensatas, le parecen racionales y las pone en práctica. Muy bien. Eso es lo que es De un hecho, de Boglehead. hecho, No es una secta, no es un señor con un gorro de aluminio en la cabeza. No, es un inversor que tiene unas ideas determinadas y las pone en práctica. Estas ideas vienen del padre de la gestión pasiva, por lo menos a nivel práctico, quizá no teórico, sí a nivel práctico, y fundador de Vanguard, la gestora más importante de fondos de inversión pasiva. Efectivamente. bien, conviene aclarar que, David, el libro está escrito por tres inversores particulares que forman la comunidad o promotores de la comunidad Boglehead en Estados Unidos, no por el propio John C. Bogle. Del propio Efectivamente. Bogle tenemos en el catálogo de Deusto con Value School el libro gordo, la Biblia de la gestión pasiva, de la inversión, es cómo invertir en fondos de inversión con sentido común, un libro también muy recomendable, pero este está por seguidores de John Bogle, que forman la comunidad Bogleheads que está tanto en España como en Estados Unidos. Sí, son tres los autores, es una obra plural. Madeline Dawa, Tyler Larimore y Michael Leboeuf. Al final del libro viene una reseña biográfica de cada uno y vale la pena que se lea. ¿Qué hay que hacer para leerlo? Comprar el libro, porque en el webinar no os vamos a leer las reseñas, tenéis que comprar el libro. Pero aquí sí os vamos a decir una cosa importante de estos tres señores. Y, y que se desprende de lo que ellos mismos dicen a lo largo y ancho del libro, que es la ruta que ellos han seguido. Ellos eran, digamos, inversores activos. Y no les fue bien, o cometieron errores, o se equivocaron, y descubrieron a John C. Bogle y se convirtieron en inversores pasivos. Bien, esta ruta suele ser bastante habitual. Es decir, la gente se interesa por la inversión, aprende esto, aprende lo otro, le va mal, se lleva muchos palos, pierde dinero y acaba en la gestión pasiva. Mientras que al revés es más complicado. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Y qué significa eso? Significa que el inversor que elige gestionar él mismo su patrimonio está cometiendo un error. No significa eso. Significa que va a tener que esforzarse y trabajar mucho más de lo que él cree. Y que ese esfuerzo y ese trabajo no le garantizan el éxito. Que vamos adelante con los 7 principios de la inversión exitosa, tal como los has delimitado en tu presentación. Sí, hay más, pero yo he seleccionado estos, ¿no? Vamos allá. Primero, elegir un estilo de vida financiero sólido. Esto está muy relacionado con el tema del ahorro, como a nadie se le oculta. Y, y ellos nos ponen un ejemplo que está bastante bien, ¿no? Ponen un ejemplo de tres parejas, ¿no? Una es una pareja de deudores, otra es una pareja de gastadores o consumidores y otra es una pareja de ahorradores, ¿no? Es decir, tú puedes marcarte un estilo de vida por encima de tus posibilidades a base de deuda, o bien puedes gastar todo lo que ingresas, una cosa que es menos mala que lo anterior, pero tampoco es bueno, o bien, pues puedes ahorrar. Entonces te ponen estos ejemplos y te señalan que tienes que elegir un estilo de vida financiero sólido en el que le des prioridad a acumular patrimonio sobre los ingresos. Y ahí hacen una distinción importante entre ingresos y patrimonio. Nos llaman a cambiar la mentalidad salarial por la mentalidad del patrimonio neto. Y esto es importante porque normalmente nosotros asociamos el éxito o el bienestar económico al nivel de ingresos. ¿Mm? Y dejamos de prestar atención al patrimonio neto.
Pero hay un ejemplo que explica muy bien esto. Por ejemplo, a nadie se le oculta que hay muchos deportistas famosos durante su juventud, hasta entre los 20, 30, 35, 40, ganan muchísimo dinero. Luego un buen día lees el periódico y ves que pues el tipo está en la ruina, le han hipotecado todo, un desastre. Y hay muchos ejemplos de eso. Porque ese señor ingresaba mucho dinero, pero no creó patrimonio. Lo gastó o lo malgastó, pero no lo ahorró, no lo invirtió sabiamente. Y los ingresos desaparecen, mientras que el patrimonio lo acumulas y luego lo puedes usar. Entonces nos hacen esa distinción entre ingresos y patrimonio, que no confundamos los ingresos altos eh, con la riqueza. De poco te sirve ganar 100 millones al año si gastas los 100 millones al año. Así de simple. E incluso aunque el año siguiente ganes 50 millones, has tenido que reducir tu estilo de vida, que debe ser como el de un maharaja, un 50%. Y a nadie le gusta dar el paso atrás. Eso sí que es duro. Eso sí que es duro. Eso no hay manera de medirlo en un Excel. Pues ahí nos hacen esa distinción entre ingresos y patrimonio. Y nos dan algunos consejos. Uno de ellos es saldar las deudas onerosas. Sobre todo en el tema de las tarjetas de crédito, que en Estados Unidos debe ser una auténtica peste. Aparte porque también cuando dejas de pagar o no puedes hacer frente a esos pagos, ya te cargan unos intereses enormes. Y también vuelven a incidir en lo de crear un fondo de emergencia. El fondo de emergencia es fundamental para mantener tu plan, tu estrategia a largo plazo y para tener un estilo de vida financiero sólido, que no esté colgando de los hilos. Que no te pase como a los futbolistas famosos, que ahora son unos triunfadores y un hype, y luego los ves debajo de un puente. Vamos con la siguiente diapositiva, David. Consejo muy importante, invertir pronto y regularmente. Bueno, y aquí en el libro nos van a ofrecer muchos cuadros en los que se ve la diferencia entre ahorrar antes, ahorrar después y las cantidades que tienes que aportar. ¿Qué hay que hacer para ver los cuadros? Hay que comprar el libro. Por aquí no vamos a hablar de eso, pero aquí lo dejamos. También te dan una serie de ahorros y consejos, perdón, una serie de consejos varios para ahorrar. El ejemplo paradigmático que te ponen es la compra de un coche de segunda mano. Y también puntualizan que no todas las deudas son malas, ¿no? Bien, aquí se vuelve a incidir en la importancia cualitativa del ahorro, porque te ponen ejemplos concretos de cómo ahorrar, ¿no? Y uno muy concreto es, por ejemplo, el coche, porque el coche, la gente se compra un coche por tres motivos. Uno, porque necesita desplazarse del punto A al punto B. Dos, porque le gusta el coche, le gusta ese coche en lugar de otro. Y tres, porque da una imagen de ti hacia los demás. Entonces, son tres elementos y esos tres elementos los tenemos todos en nuestra cabeza. Lo que importa es qué elemento pesa más. Si el de ir del punto A al punto B o la imagen que das de ti a los demás. Entonces, compra coches de segunda mano. Muy bien. Ahora que hablas de inversión, ¿en qué tipos de activos conviene invertir o recomienda el libro, David? Vamos allá. Bueno, nos habla básicamente de dos, que son los bonos y las acciones. Los bonos, bueno, las acciones ya sabemos lo que son partes alícuotas de la propiedad de una empresa, un negocio en marcha. Algo que había repetido en Value School hasta la saciedad, no hay nada que añadir al respecto. Y los bonos no dejan de ser deuda. Te conviertes en prestamista. Y te conviertes bien en prestamista del gobierno o bien en prestamista de una empresa, a través de bonos corporativos. En el libro te hace la distinción entre los T-bills, ¿no? Que a veces lo vemos por ahí y no sabemos qué son. Los T-bills pues, son las letras del tesoro, ¿no? A menos de un año. Mientras que los T-notes son los pagarés del tesoro, que van de un año a 10 años. Y lo que son específicamente bonos del tesoro o T-bonds es lo que más de 10 años. También nos contarán cómo elegir un fondo de renta fija, porque eso dependerá un poco de tus perspectivas vitales. Pero ahí, bueno, hay que leer el libro para eso.
lo que sí nos recalca un poco en el asunto de la renta fija, y luego incidiremos en él cuando veamos los peligros para el inversor, es que no juguemos a pronosticar las subidas de los tipos de interés. No juguemos a eso porque lo normal es que te lleves un disgusto. ¿Qué ocurre? Es que no hay nada más que acciones o bonos. Y me planteo esta pregunta, ¿no? Porque digamos que el libro se centra en estos dos tipos de activos y su reparto, ¿no? Su equilibrio, una cartera diversificada, pero hay más tipos de activos. No tenemos tampoco por qué llamarles activos, pero por ejemplo, tenemos el oro, hay materias primas y está el inmobiliario. Ahora empieza a ser también un poco un hype todo este tipo de carteras permanentes, ¿no? Y son carteras, ¿qué significa? Que estas carteras, como la de Browning, tienen varios activos que, según el momento del ciclo económico en el que te encuentres, se comportarán de una manera u otra. Entonces, lo que pretende es que tú tengas siempre una rentabilidad positiva y si la tienes negativa, que sea pequeña, adaptando, así la cartera está adaptada a todos los momentos que hay. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, pues, por ejemplo, la cartera permanente de Brown serían acciones, bonos, oro y efectivo, pero también puedes añadir pues, inmobiliario o incluso materias primas. Es decir, hay más donde invertir que acciones o bonos. Y es muy probable que veamos en los próximos años pues, ya muchas alternativas de inversión en las que se te plantea que no inviertas solo en bonos y acciones, sino que tengas también un equivalente pues, en oro, incluso en criptomonedas y en más cosas. Ok, Boomer, ¿cómo invertir? Bueno, pues lo que opina Bogle y en general los Bogleheads es que lo mejor que podemos hacer es invertir a través de un fondo de inversión índice o, en principio, un fondo de inversión, si no queremos estar indexados. Hoy a través de un ETF, pero ahora vamos a hacer una serie de puntualizaciones. Claro, uno podría elegir invertir el mismo, pero eso no es tan fácil como parece. Para empezar, los fondos de inversión tienen una serie de ventajas sobre el inversor particular. Tiene una muy importante, que es, son más eficientes fiscalmente. Entonces estás comprando acciones y vendiendo acciones a lo largo de un año, suponiendo que ganes dinero, tendrás que pagarle a Hacienda tu parte de los beneficios. Pero tú compras en el año 1 participaciones de un fondo de inversión y no las vendes hasta dentro de 20 años, y en esos 20 años Hacienda no se va a acordar de ti. Y matemáticamente eso es una ventaja. Es una ventaja. Es una ventaja injusta, ¿no? Que la legislación penalice al inversor particular y beneficie al institucional. Quizá el legislador piensa, bueno, la gente no sabe lo que quiere, va a ir a la bolsa y los van a esquilmar, así que si ganan dinero, pues les vamos a meter un palo tributario y que se les quite las ganas de hacer tonterías. Pero bueno, eso es bastante polémico, ¿no? Lo cierto es que juega en desventaja, es una desventaja importante. Y en el libro hay una larga lista de ventajas en las que yo voy a enumerar la que yo creo que es la más importante, que es la diversificación. Para ver todas las ventajas que hay que hacer, hay que comprar el libro. Diversificación. Tú puedes tener 30 o 40 acciones y sentir que estás diversificado. Pero bueno, eso también habría que verlo. Habría que ver qué has comprado y qué has dejado de comprar. Habría que ver qué tipo de empresas son.
si están diversificadas, digamos, territorialmente, sectorialmente, etcétera, etcétera. Y claro, eso no es lo mismo que si tú estás indexado al SP500, donde tienes a las 500 mayores empresas de Estados Unidos, o ya no te digo, al MSCI World o al MSCI All Countries World Index, donde tienes todos los países desarrollados más los mercados emergentes. No hay color, no hay color. No hay color entre la diversificación que te da un fondo de inversión o un ETF y la que el inversor puede conseguir el mismo. Y claro, ya sin hablar de la facilidad de gestionar eso. No es lo mismo gestionar un fondo de inversión que no tienes que hacer nada, porque es un instrumento, lo tienes todo ahí, que tener una cartera de 30, 40 acciones y tener que pensar si estoy bien diversificado, si no lo estoy, y a lo mejor resulta que no lo estás con 30 o 40. A lo mejor resulta que no lo estás. Simplificar. ¿Qué significa simplificar desde el punto de vista de los Boglehead? Pues convertir a los fondos indexados en el núcleo de tu cartera o incluso en la totalidad de tu cartera. Yo creo que tanto la gestión pasiva como la gestión activa no son excluyentes. Que mucha gente se toma estas cosas, muchos inversores se toman estas cosas como una religión, ¿no? Como un combate. Lo mío es lo mejor, lo tuyo no vale para nada, yo tengo razón, tú eres un pobre diablo, no sabes nada de esto, escúchame a mí que yo sí sé. Y no es así, no es así. Porque los inversores son como los enfermos. Hay muchos tipos de enfermos y todos son distintos. Pues los inversores también. Muchos tipos de inversores y ninguno se parece al otro, ¿no? Entonces, a mí me gustaría recalcar que no hay que ser yihadista financiero. No hay que ser yihadista financiero. Hay que ser flexible. Bien, ¿qué dicen los Bogleheads? ¿Qué dice Bogle realmente también? Los fondos indexados, el núcleo de tu cartera. Y eso, ¿por qué? Pues porque la gestión pasiva, por regla general, bate a la gestión activa. Y eso está muy, muy demostrado en un montón de estudios. Vamos allá con la asignación de activos, avanzamos. Ahí está. Bueno, de esto hemos tratado también antes, pero volvemos a la carga. Aquí entran ya otras historias. Una de ellas es la hipótesis de los mercados eficientes, que a los gestores activos no les gusta, según la cual, como todos sabemos, pues es imposible batir al mercado, ¿no? Porque la cotización de las acciones comprenden y reflejan toda la información relevante. Es una afirmación audaz esta. Yo creo que, no me acuerdo si fue Munger o Buffett, añadieron un matiz muy importante. Que el problema de la teoría es que, de esta hipótesis, perdón, es que confundía siempre eficiente con frecuentemente eficiente. Y no es lo mismo. Pero bueno, en base a esta teoría y la teoría moderna de cartera, que esta la desarrolló Henry Markovich, y según la cual el riesgo es la desviación estándar de la rentabilidad esperada, es decir, tú esperas una rentabilidad X y el riesgo es pues, la volatilidad que se produce en relación a lo que tú esperas. Llegó a la conclusión que riesgo y rentabilidad pues, son dos factores correlacionados y que a mayor riesgo, pues mayor rentabilidad. Entonces, una combinación de valores volátiles, ¿no? Y no correlacionados, pues puede reducir la volatilidad de la cartera. Este también es un tema, el de la volatilidad entendido como riesgo, muy polémico, que tampoco gusta en la gestión activa. Por ejemplo, en el value investing, la volatilidad se asume y se ve como una oportunidad. Que los mercados sean volátiles se ve como una oportunidad. Una oportunidad para comprar.
y que los mercados tiendan a la eficiencia, pero no sean eficientes, no sean siempre eficientes, también se ve como una oportunidad. Es decir, quizás las teorías académicas em, son un poco blanco y negro, ¿no? Pero en función de estas teorías, ¿no? Pues se ha desarrollado la asignación de activos. Porque al fin y al cabo es algo en lo que insiste el libro, ¿no? La rentabilidad que tú vayas a obtener va a depender de muchas cosas, empezando por qué activos has comprado, ¿no? Y ¿de qué depende tu asignación de activos? Pues depende de tus circunstancias personales, los objetivos que tú tengas en mente, lo que quieras hacer con el dinero, a eso se refiere, tu tolerancia al riesgo, tu horizonte temporal de inversión, no es lo mismo que estés ahorrando pues, para comprarte una casa dentro de 20 años que para tu jubilación, y muy importante el de la tolerancia al riesgo. Claro, es fácil decir que inviertes en acciones y te da igual la volatilidad, que es una oportunidad. Pero otra cosa es verte ahí con un -50 delante de la pantalla, ¿no? Entonces ahí ya te tiemblan las piernas. Y si recordáis, hemos hablado antes de que no solo había acciones y bonos, sino también otro tipo de activos, pues por ejemplo, inmobiliario, oro o incluso materias primas, ¿no? Y lo que se pretende al final es que no tengas esa volatilidad, tener una rentabilidad aceptable, pero sin que un día te levantes y leas en el periódico pues, que la bolsa ha caído un 40% y tu cartera indexada lo mismo. Oye, no todos los fondos indexados son iguales. ¿Qué quiere esto decir? Que importan los costes, que es este punto que tenemos aquí. Reducir los costes. En el libro nos hacen una lista bastante larga de los tipos de costes que tienen los fondos de inversión. Unos son visibles, por ejemplo, la comisión de gestión o de custodia, y otros no tan visibles, a veces invisibles. Por ejemplo, los costes de transacción, es decir, lo que te cuesta el comprar y vender acciones y rotar la cartera, ¿no? Unos costes se ven y otros no tantos, ¿no? Y, por supuesto, te ponen en cuadro, mira, que este lo he puesto yo del libro, pero hay más, y para verlos hay que comprar el libro, como ya sabéis. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué funciona la indexación? ¿Por los bajos costes o porque el mercado es eficiente? Bueno, según Bogle, también los Bogleheads, los mercados financieros, esto me lo he apuntado, son sistemas cerrados donde la ventaja obtenida por un determinado inversor viene en detrimento del resto de los inversores del mismo mercado. Como grupo, los inversores pertenecen inevitablemente a la media. Por tanto, batir al mercado es un juego de suma cero. Y después de deducir los costes de la inversión es un juego de perdedores. Entre el momento temporal A y el momento temporal B en el mercado X, todos los que están ahí van a obtener la rentabilidad Y, esa. Y esa rentabilidad se la van a repartir entre todos. Por tanto, va a haber una media para esa rentabilidad. Pongamos, hay 100 inversores que se van a repartir esa rentabilidad y 10 lo van a hacer mucho mejor que los demás. Los otros 10 que están indexados lo van a hacer como la media del conjunto y los otros 80 lo van a hacer peor o mucho peor. Eso es lo que te está diciendo Bogle. Bogle no te está diciendo que la indexación funcione porque el mercado sea eficiente. Bogle te está diciendo que la indexación funciona porque es más barata que las otras alternativas. Y esa es una ventaja fundamental. Que el mercado sea eficiente, en todo caso, lo que dificulta es el trabajo de la gestión activa. Es decir, que sea más complicado encontrar acciones o activos infravalorados o lo suficientemente infravalorados para que el trabajo que has invertido en ello te compense el esfuerzo. Pero lo que marca la diferencia es el coste. Por eso funciona la indexación y por eso no todos los fondos indexados, en línea con lo que ha preguntado el oyente, pues son iguales. Los fondos indexados buenos son los que tienen costes bajos.
Oye, David, ¿puedes repetir los 3 fondos que has mencionado, así para garantizar una suficiente diversificación? Y ahora te hago ya la siguiente pregunta. Sí, uno que replique el MSCI World, otro que replique el MSCI All Countries World Index y otro que simplemente replique el SP500 Vale. o todo el mercado de acciones de Estados Unidos, pero el SP500 básicamente. Jong pregunta, si queremos invertir en fondos indexados, ¿es mejor ir invirtiendo mensualmente sin importar cómo esté el mercado o mejor esperar a que baje el valor y entonces invertir lo que se haya ido ahorrando hasta el momento? Esa es una pregunta y otra que tiene que ver con ella. Te pregunta Vicente si es mejor el DCA, Dollar Cost Average, o el Value Averaging, ¿vale? Venga, esas 2 preguntas. El Value Averaging yo no lo conozco muy bien. No lo conozco muy bien, así que no puedo decir. Respecto a lo de invertir mensualmente una cantidad fija o bien guardar dinero e invertirlo cuando baje, eso es fácil de decir, pero es complicado de hacer. Yo creo que lo mejor es el invertir una cantidad fija todos los meses y mensualmente. ¿Por qué? Porque normalmente la mayor parte de las personas recibimos nuestros ingresos mensualmente, mediante un salario mensual. Estadísticamente hablando, parece ser que está demostrado que vale la pena invertir todo lo que tengas en todo junto y esperar que pase el tiempo. Vale, esto puede ser verdad, pero lo cierto es que hay que plantearse que, aunque estadísticamente sea verdad, puede ser que a ti te toque en esa estadística ser el inversor del 1 de enero del año 2000 o del 1 de enero del año 2008. Y entonces lo vas a pasar muy mal porque vas a perder pues 6, 7 años, en algún mejor de los casos, o más de una década. Ese problema no lo tienes con el dollar cost average porque estás invirtiendo constantemente y al final tienes un promedio. Aunque es muy atractiva la idea de guardar recursos para invertir cuando la bolsa baje, lo cierto es que su plasmación práctica a mí me parece más complicada. Me gustaría recalcar que Bogle, hay otro libro que se llama The Three Fund Portfolio, me parece. Es decir, al hilo de la simplificación que tú comentas, simplificarlo, 3 fondos y ya está. Tienes la cartera perfectamente hecha para diversificar, bajos costes y garantizarte una rentabilidad media esperada como la que hemos visto en las diapositivas a largo plazo. Ya está, es tan sencillo como eso, ¿verdad? Sí, de hecho, es que realmente ahora te lo dan todo hecho, ¿no? Si contratas un robo-advisor, también te hacen propuestas de asignación de activos y te lo rebalancean ellos. Y Vanguard tiene fondos de fondos, es decir, ya un solo fondo en el que dentro tiene, pues, qué sé yo, pues uno de acciones, otro de bonos y lo tiene repartido en determinados porcentajes, ¿no? Y tienen varias combinaciones de ese estilo. Em, Realmente el problema para el inversor hoy en día no es tanto que no tenga dónde elegir, sino que tiene tanto dónde elegir que, bueno, que se pierde, que ya no sabe qué hacer, que ya no sabe qué comprar, si comprar de los chinos, de la tecnología, como han dicho, cómpralo todo y ya está. Al fin y al cabo esa es la idea inicial y primordial de Bogle, es cómpralo todo al menor coste posible, aporta regularmente, espera mucho tiempo y hablo a través de un fondo de inversión que será fiscalmente eficiente y ya está. Pues perfecto, David. El consejo también que ha quedado muy claro es que hay que leer y comprar el libro, o al revés, primero Al comprarlo, pero revés, siempre primero, leerlo. primero compras. Luego ya si no lo quieres leer, pero por lo menos cómpralo.